En los últimos años, la variedad en el tipo de ejercicio dentro de la natación se está ampliando con actividades terapéuticas, por ejemplo, para la compensación de desviaciones en la columna vertebral, hiperlordosis, hipercifosis, escoliosis y hernias discales, o enfermedades cardíacas, circulatorias, artrosis, artritis y obesidad. Variedad TV, lo que hay que ver. Vamos a continuar con el programa. Entramos ahora a Salud Deportiva de Variedad TV. Hoy tenemos a Juan José Pérez Díaz, nefrólogo. Un bonito nombre, un bonito título, pero vamos a detallar en breve. Ustedes se quedan con nosotros y aquí comenzamos. Doctor, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación a tu tan importante programa. Doctor, cuando Muchísimas gracias. hablamos de nefrología, a veces la gente dice, bueno, pero se parece mucho a la urología. Ciertamente sí es, hay una cierta confusión entre una y otra, pero sería importante más o menos diferenciar entre una y otra. Y básicamente la parte de la urología tiene que ver con muchos eventos quirúrgicos, procedimientos quirúrgicos, y la nefrología es eminentemente clínica. Es decir, hay algunas condiciones que el nefrólogo puede diagnosticar, pero no puede instrumentar. Es la limitación que tiene el nefrólogo en ese contexto. Digamos, para poner un ejemplo, que podemos hacer el diagnóstico de una hipertrofia prostática, pero es competencia del urólogo en el entendido de que tenga que operar, pues instrumentar y operar al paciente, así como en el caso de una uropatía obstructiva, es decir, un cálculo en el riñón, pues podemos hacer el diagnóstico, pero en definitiva a tiempo se referiría a urología para los fines de quirúrgicos. Doctor, en su rama, vamos a hacer la primera pregunta ya ahí con los deportistas. En el caso de un deportista que está en plena labor, que está en un estadio, pero tiene el deseo de orinar, pero no puede dejar, ese es su trabajo, no puede dejar ahí la tercera base, el home, cualquiera de esto, la cancha. Esto de retener el orine con el tiempo le puede hacer daño. Bueno, obviamente cada vez que uno interrumpe la fisiología normal de un individuo en cualquier tipo de condición, pues obviamente acarrearía algún tipo de problemática, algún tipo de patologías. En este entendido, para poner un ejemplo, un paciente en esa condición en algún momento podría ser infecciones de vías urinarias recurrentes, porque el acúmulo de orina podría traer como consecuencia esta condición. En ocasiones el paciente puede hacer algún tipo de reflujo. Obviamente lo ideal sería, en el momento que se pueda, pues la evacuación de la vejiga urinaria, y eso evitaría algunas otras condiciones de esta naturaleza. Bueno, eso se determina entonces que un atleta con problemas urinarios Claro. limita su rendimiento. Claro que sí, cualquier tipo de patología en este orden limitaría su rendimiento. Lo ideal sería la buena hidratación y obviamente si la disciplina lo permite, en el momento que lo permita, la evacuación de la vejiga urinaria es pertinente y de esta manera entonces evitaríamos algunas condiciones futuras en este paciente como son las que acabo de mencionar. O te hace una infección de vía urinaria o la precipitación de sales, en la vejiga podría precipitar, valga la redundancia, y como consecuencia un cálculo de vía urinaria podría presentarse. Esas son algunas de las condiciones, por ejemplo, que podrían darse por esta condición. Bueno, atletas, buenas personas que están en sintonía, televidentes normales, vamos a cuidarnos. ¿Cómo evitamos las enfermedades renales, doctor? ¿Se puede evitar esto? Esas enfermedades renales. Fíjate, hablando básicamente de lo que son las patologías renales, son varias, son muchas patologías renales. Y básicamente con la patología que con mayor frecuencia nos manejamos es con el fallo renal crónico. La insuficiencia renal crónica, que es una patología, es una entidad patológica muy importante en estos tiempos. Si partimos de la idea de tantas funciones que tiene el riñón y que se ven mermadas en un tiempo por algún tipo de condición patológica primaria. Para poner ejemplo, aquellos pacientes que son hipertensos o aquellos pacientes que son diabéticos, que son, digamos, la población de pacientes que con mayor frecuencia podrían padecer del fallo renal crónico. Y haciendo definición básicamente del fallo renal crónico, el fallo renal crónico se debe a un cese de todas las funciones del riñón. Cuando cesan todas las funciones del riñón paulatinamente y cronológicamente en el tiempo, pues se presenta el fallo renal crónico. Algunas de las funciones del riñón son básicamente la eliminación de tóxicos, una de las más importantes, entre otras. La eliminación de tóxicos y además también la producción de algunas sustancias que tienen que ver con la presión arterial, la eliminación de potasio, la eliminación del exceso de sal, el exceso de agua, entre otros. Además, por ejemplo, hay una hormona muy importante, una prohormona,
que se produce en el riñón que se llama eritropoyetina y que tiene como función digamos, la producción de glóbulos rojos a partir de la médula ósea. Así también, pues, tú tienes pacientes que hacen anemia como consecuencia del fallo renal crónico. En muchas ocasiones ves un paciente que lo está, por ejemplo, manejando un hematólogo y probablemente el paciente tenga un fallo renal crónico y se ve con el hematólogo. Asimismo también el metabolismo del calcio y del fósforo tiene mucho que ver con las funciones del riñón, porque el riñón produce una hormona que se llama 1,25 de hidroxivitamina D3 y es una, digamos, una sustancia, una prohormona que también al mermar en ella, ¿no? Al mermar las funciones del riñón, pues baja la producción de esta sustancia que tiene que ver con el fósforo, con el calcio, que son, digamos, elementos importantes en la formación del hueso. Así hay también algunas sustancias que tienen que ver con la presión arterial, como son, por ejemplo, la renina. Es una sustancia que se eleva en el riñón insuficiente y que produce un empeoramiento de la presión arterial. En consecuencia, si tomamos en cuenta y partimos de esa primicia, pues entonces es importante saber que al mermar todas esas funciones, el paciente básicamente empieza a presentar síntomas importantes de tóxicos elevados en sangre. Esos tóxicos que son cuantificables por los métodos habituales en el laboratorio, como son la urea y la creatinina, que realmente se producen como metabolitos finales de la ingesta de proteínas. Si pongo el ejemplo, o ponemos el ejemplo de un paciente que normal, ¿no? Que en riñones normales haga un ingesto importante de proteína que se encuentra, por ejemplo, en las carnes rojas, pues ese exceso de proteína se elimina fácilmente en un riñón sano. No pasa igual en el paciente con el fallo renal crónico. Entonces, en consecuencia, todas estas sustancias acumuladas en sangre traen como consecuencia un tipo de síndrome que se conoce con el nombre de síndrome urémico, en el cual el paciente empieza a hacer una serie de sintomatologías que empiezan desde síntomas vagales, como son, por ejemplo, las náuseas, los vómitos, la inapetencia, el sabor metálico en la boca, entre otros síntomas que son de menor, digamos, de menor importancia. Conforme la patología va avanzando, entonces se presenta empeoramiento de todos estos síntomas, como empeoramiento de la presión arterial, hinchazón, ¿de acuerdo? Y en consecuencia el paciente además acumula potasio, que el potasio es muy lesivo para el organismo, produce algunas consecuencias cardiovasculares como son las arritmias. En fin, estamos hablando de una patología de una connotación muy importante, basado en tu pregunta inicial de cómo no poder cuidar los riñones. En ocasiones resulta un poquito, digamos, cuesta arriba, porque hay algunas patologías que inciden para que se produzca el fallo renal crónico. Es decir, si tú eres un paciente hipertenso, lo correcto es que mantenga una presión arterial dentro de límites adecuados, entendiendo que al final de los años, si el paciente, o con el devenir de los años, conforme pasan los años, el paciente va haciendo fallo renal crónico por aumento de presión en el riñón. Ese aumento de presión produce lo que se llama una glomeruloesclerosis hipertensiva y en consecuencia pues el riñón también sufre deterioro y fallo renal crónico terminal. Si sabemos que eres hipertenso, lo correcto es la evaluación periódica con el cardiólogo y el control de la presión arterial, una manera de evitarlo en esa población hipertensa. Asimismo pasa con el paciente diabético. Yo entiendo que la prevención es sumamente importante en este tipo de patología, entendiendo que un paciente que es hipertenso, como dije anteriormente, si tenemos un paciente en esa condición y que se hace un examen de orina y en un examen de orina ya encontramos una cruz de albúmina, ya eso es un indicativo incipiente o comenzando de que el paciente ya tiene un daño renal mínimo, que podemos entonces en ese orden empezar a establecer medidas de prevención para evitar el progreso del fallo renal crónico hacia lo crónico terminal, con requerimiento de terapia de sustitución de la función del riñón. Tenemos que cuidar nuestros riñones, por favor. Es correcto. Doctor, ¿cuáles deportes pueden afectar más los riñones? Fíjate, ¿O pueden favorecerlo? Sí, claro. En sentido general, yo entiendo que el deporte, de una medida comedida, ¿no? Con comedimiento y con todas las precauciones del lugar, pues evitaría condiciones importantes en el riñón. Para aquellos deportistas que hacen deporte élite,
los triatlones, los pacientes que hacen o personas que hacen duatlón, son pacientes propensos si el ejercicio es tan atenuado, de padecer enfermedades importantes en el riñón como enfermedad renal aguda. Por ejemplo, un paciente que hace un deporte muy extremo y que hace una deshidratación importante podría ser en algún momento un fallo renal agudo. Es el caso del paciente que, por ejemplo, también hace pesas o que hace un ejercicio muy atenuado. Existe una patología que se llama rhabdomiólisis, en la cual la mioglobina, es decir, un pigmento que producen los músculos, pueden tapar los túbulos renales y en consecuencia producir un fallo renal agudo. Hemos tenido casos de pacientes en esa condición que por un ejercicio muy atenuado y una pobre hidratación, sobre todo la hidratación, porque la hidratación es sumamente importante en este tipo de pacientes. Si no se hidrata bien, este tipo de condiciones se podrían presentar con la necesidad en algunos casos de tener que dializar a un paciente por condiciones de esa naturaleza. Hemos tenido casos así. En el caso de los deportistas que a veces precisamente no se hidratan, no toman líquido, no toman agua. Correcto. Esto va afectando el riñón. Muchas veces en los gimnasios también sucede igual, pero hay muchos líquidos que se están vendiendo, colmados supermercados, especialmente para hidratar. ¿Es recomendable o lo más recomendable es agua? Lo más recomendable es el agua. Obviamente es digamos, el elemento biológico más importante y que podría evitar la deshidratación. Hay algunas bebidas energizantes y bebidas que contienen electrolitos que podrían ser utilizadas, pero yo recomiendo el agua, realmente es mucho mejor. Sí. Nos quedamos los deportes extremos. ¿Tienen entonces sus consecuencias y pueden afectar todo lo que es el sistema urinario? Sí, bueno, no el sistema urinario en sí. Sí, pero ¿puede afectarlo o no? Correcto, podría afectarlo. Ya. Entonces, ¿qué recomendamos? Bueno, la recomendación para este tipo de condición, para los atletas que hacen alto rendimiento, pues la hidratación es sumamente importante. Hidratación con agua, hidratación sería lo más importante para estos pacientes en sentido general y de esta manera evitamos condiciones que al final podrían acarrear con situaciones renales de importancia. Básicamente me refiero al fallo renal agudo, que hay que diferenciarlo del fallo renal crónico. Es decir, aquellos pacientes que hacen este tipo de actividad y que no hacen una buena hidratación, en algún momento podrían hacer un fallo renal agudo. Tenemos que prevenir eso haciendo una buena hidratación. Hablando del fallo renal crónico, que empezaba a conversar sobre eso, pues son aquellos pacientes hipertensos o diabéticos que te hacen esa condición. Diferente del fallo renal agudo. El fallo renal agudo es una condición injuriante de inicio, de corto tiempo, que puede producir un fallo renal y en consecuencia al quitar o al mejorar el factor que lo produce, en el caso de la hidratación, hidratándose bien el paciente pues puede mejorar esta condición. Vamos entonces a hacer la pausa. Estamos aquí en Salud Deportiva de Variedad TV. Vamos a cuidar nuestro cuerpo, vamos a cuidar nuestros riñones, por favor. Hacemos la pausa, volvemos. Lo que hay que ver.